Hola, ¿qué tal a todos? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Apasionados del Audio y el día de hoy te traigo todo sobre la conexión en serie y sus aplicaciones. Antes que todo, cabe mencionar que el fin último de este video es compartir y que es un video meramente educativo. Si lo que estás buscando es solamente entretenerte, la verdad que si quieres, pues bríncale porque no está nada divertido. Bueno, pues vamos a avanzar con nuestro tema, pero antes de iniciar quisiera compartirte la siguiente frase, que es: la diferencia entre la práctica y la teoría es que en teoría no hay ninguna diferencia. Tal vez con temas de teoría pues haya algunas discrepancias porque en la práctica se comporta un poquito diferente. Pero bueno, yo te voy a compartir un poquito de teoría y más de mi experiencia. Recuerda que la conexión en serie consiste principalmente en conectar, por ejemplo, aquí te traigo un ejemplo: el positivo del amplificador lo vas a conectar al positivo de tu primer altavoz, lo que te resulte el negativo lo vas a conectar al positivo de tu siguiente altavoz, luego el negativo lo conectas al positivo del siguiente y así sucesivamente. Al finalizar la conexión te tiene que quedar en el negativo del amplificador. Ok, mira, esto es nada más como para que entres en contexto de lo que es una conexión en serie. Y recuerda que en la conexión en serie las resistencias se suman. Ok, entonces por ejemplo aquí 8 más 8, 16. 16 más 8, 24, y 24 más 8 son 32. Esta sería una conexión a 32 ohms. Y recuerda que el fabricante nos pide una resistencia de 8 a 2 ohms por lo regular en este tipo de amplificadores. Así es que pues esta ya sería una resistencia muy alta. Por si lo que estás pensando es nada más copiar y pegar, esto nada más es meramente ilustrativo, pero nada funcional. Bueno, aquí te tengo una tabla. Te sugiero que si puedes hazle pausa el video, léela muy bien y más que nada entenderla. Y bueno, pues te voy a decir muy rápido. De las ventajas de la conexión en serie está que ayuda a aumentar la resistencia en la conexión de altavoces. En esta conexión las resistencias se suman, lo que te mencioné anteriormente. Evita el quemado completo de un sistema de conexión de parlantes. Eso quiere decir que en la forma en la que están conectados, si se te llega a quemar o si se llega a ver un pico en la música, solo se te va a quemar el primer parlante, altavoz o bocina, y en automático el circuito se va a interrumpir y ya no pasa ese pico a los siguientes. Se pueden conectar altavoces de diferentes potencias y evitar quemar el de menor potencia. Es lo que te mencioné. Aquí por ejemplo puedes conectar uno de 2500, aquí uno de 1000, y en la reducción que habrá cuando la potencia del amplificador pase por esta bobina, cuando salga la potencia ya va a ser menor. Así es que el segundo ya necesita, ya no necesita tanta potencia, ¿ok? En combinación con las conexiones en paralelo, es ideal para igualar la resistencia de los altavoces requerida por el fabricante de los amplificadores de audio. En este punto quiero recalcar que si tú conectas en serie y también a la vez en paralelo, ayuda pues a igualar esas resistencias que el fabricante nos pide, que es de 8 a 2 ohms. Entre las desventajas está, bueno, ayuda a aumentar la resistencia en la conexión de altavoces. En esta conexión las resistencias se suman. Lo que te menciono aquí, una resistencia de 32, pues prácticamente estas tres bocinas ya van a estar ahogadas, ¿no? Esta es la que va a estar sonando más fuerte y estas pues prácticamente ya no. Igual en el amplificador es como si le pusieras prácticamente un tope. Es como si
no sé cómo decirlo, es como si quisieras correr un automóvil con el freno de mano metido a fondo, ¿no? Y un poco del freno del pedal. Ok, si sueltas, si pones una resistencia tan alta. Reduce la potencia del siguiente altavoz cada vez que se agrega uno. Es lo que te menciono. Esta bocina va a sonar 30% menos de lo que te suene esta bocina. Y a su vez la siguiente te va a sonar 30% del 100% que se le entregue. Ese 30% es un aproximado, no es exacto. ¿Por qué? Porque recuerda que la música son picos, son frecuencias. Hay muchos en los comentarios que me han dicho, es que utiliza la ley de Ohm, es que esto, es que el otro. Y la verdad que esa ley aquí no aplica del todo. ¿Por qué? Porque los voltajes no son constantes. Si sube el voltaje que te da un pico de potencia, te cambia también la resistencia. Igual también estas resistencias se comportan de diferente. O sea, 8 ohms es como la media, pero esa resistencia se puede mover de 8 a 9 o 7 dependiendo el volumen que le estés entregando. Ok, no vamos a profundizar mucho en ese tema porque eso ya es más como profesional, ¿verdad? Y esto ya es como una parte técnica. Cuando digo profesional me refiero a una universidad. Ajá, o sea, si quieres profundizar, pues ya mejor métete a estudiar 5 o 6 años, pues en acústica o ingeniero eléctrico o de ese tipo, ¿verdad? Bueno, mira, aquí te tengo un ejemplo de cómo puedes conectar y más que nada te comparto, ¿no? Aquí es lo que básicamente ya te expliqué anteriormente, ¿verdad? Aquí, solo que aquí ya está más ilustrado, ¿verdad? Como te dije, las resistencias se suman. 4 veces 8 nos da igual a 32. En teoría, las pulsaciones del amplificador van a salir y entrar por ambos lados, obviamente de acuerdo a la frecuencia. Cuando el pulso salga por el negativo, obviamente la entrada va a ser por el positivo, y cuando el pulso salga del positivo, pues va a entrar en el negativo. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué? Porque cuando el cono va hacia arriba quiere decir que el pulso salió del positivo. Cuando el cono va de la suspensión hacia abajo quiere decir que el pulso salió del negativo. Si no me crees, compruébalo con una pila. Pon el positivo en el positivo, el negativo con el negativo, y vas a ver cómo el cono sale hacia enfrente. Haz totalmente lo opuesto y te vas a dar cuenta cómo el cono va hacia atrás. Entonces básicamente así es como funciona la conexión en serie y las pulsaciones de un amplificador. Esto es lo que yo hago. Esta es una radiografía, yo lo que tengo en mis graves. Conecto en cajas dobles internamente en serie y ya después solo las puenteo. Entonces cuando están adentro están a 16 ohms todas las cajas. En la bocina donde conecto el positivo pongo una bocina de 2500 y del otro lado tengo una de 1500. Así que la presión o la potencia más fuerte la va a recibir esta de 2500 y ya lo que sobre lo va a recibir esta de 1500, y ya después pues el negativo solo lo regreso al negativo del conector. Esto hace ejemplo a que tenemos dos cajas dobles. Luego por último pues ya nada más se puentean y quedan en paralelo. Como son dos cajas a 16 entre 2 nos queda una resistencia de 8 y nos queda en el rango donde el fabricante dice, de 2 a 8 ohms. Ya por último, en teoría, como te mencioné, supuestamente los pulsos salen tanto del positivo como del negativo, pero en la práctica y en mi experiencia el pulso más fuerte siempre va a ser desde el positivo. ¿Por qué? Porque esto a nosotros o a mí me ha pasado mucho en el tema de los agudos. Yo siempre conecto en serie mis agudos por múltiples razones y siempre se terminan quemando. Si se queman, ¿verdad? Si se queman siempre los que están conectados al positivo, cuando en teoría deberían de quemarse al azar ambos. ¿Por qué? Porque se supone que de ambos lados está pulsando. Hay veces que el pulso más fuerte viene
del negativo y hay veces que el pulso fuerte viene del positivo. Entonces en teoría de ambos lados debería de haber la misma probabilidad de que se quemen, pero no, en la práctica siempre se quema el que va conectado al positivo. Entonces esa es la razón por la que vale la pena invertirle un poquito a tu altavoz, el que vayas a conectar al positivo, y el que vayas al negativo pues ya puedes comprar uno de menor gama, ¿verdad? Todo eso para reducir un poquito tus costos. Bueno, y si sigues insistente y quieres saber cuánto cae la potencia, pues lo que puedes hacer es esto, lo siguiente. Igual haces tu conexión y lo que vas a hacer es que primero vas a poner esto en corriente alterna, y lo que vas a poner es, puedes poner una punta del multímetro acá, la del positivo y aquí la del negativo, y con ruido rosa o con un ruido constante le empiezas a subir. Una vez que ya te marca aquí un voltaje más o menos estable, no sé, de 100 volts, ahí déjale, ya no le muevas al volumen ni a nada, ya no muevas nada, porque es un ruido constante. Puedes descargar el ruido rosa, que se utiliza también como para ecualizar. Y después de que hagas eso, ya notas, por ejemplo, te dio un voltaje de 100, por ejemplo, el pico máximo fue de 100. Entonces ahora lo que vas a hacer, obviamente quitas tus terminales y la terminal del positivo la vas a conectar ahora aquí en el negativo que te resulte de las bocinas, en el negativo. Y el negativo del multímetro lo vas a conectar al negativo que se vaya al amplificador. Todo esto lo harás en una conexión en serie, ok. Digamos que vas a interrumpir después de que esto estaba conectado directo, ahora vas a interrumpir, pero ahora va a estar el multímetro, y ahora ya pues te fijas qué tanto voltaje te da. Lo más probable es que te dé alrededor, en una conexión así, es que dependiendo también a cuánto tengas tu resistencia, no depende tanto del número de bocinas, sino de la resistencia final. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, 16, 16, 16, pero si al último las conectas en paralelo, todos estos pares, te queda una resistencia de 4. Entonces te va a dar una caída de potencial si lo haces desde acá, a que si, por ejemplo, quitas estas 6 bocinas y nada más lo haces desde estas dos conectadas en serie. Por ejemplo, cortas aquí todo y solo lo haces con estas dos, te va a dar un voltaje diferente si lo haces con 16 ohms que si lo haces con 4. Eso te lo garantizo. Y si no, déjamelo en los comentarios. No dejes de comentar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero y te haya gustado el video. Saludos y que tengas un excelente día.